Buenos días. Una linda mañana que el Señor nos regala para vivir. Otro día que el Señor nos regala para compartir con lo que queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, para trabajar, para descansar. Pero otro día que también el Señor nos regala para ir creciendo en la fe, para ir conociendo más a Dios por medio de su palabra. Pues vamos a conocer la palabra que hoy el Señor nos da en este día. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvide de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio el Creador, al crearlo, Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que Jesús estaba en los territorios de Judea y Transjordania, y la gente se le acercaba y él enseñaba, como era su costumbre,
¿sí? Su costumbre siempre era enseñar, su costumbre era siempre predicar, era llevar a lo que él había venido a dejar un mensaje, él había venido a dejar su palabra sembrada en la faz de la tierra, pues cada momento el Señor lo estaba realizando, que es la tarea que hoy día hace y tiene que hacer siempre la iglesia, ir por el mundo a enseñar, a predicar lo que Jesús nos dejó, para que nosotros, conociendo su mensaje, comencemos ese cambio de vida. Pero también allí estaban los fariseos, como siempre, que estaban a donde estaba Jesús para hacer una pregunta, para ponerlo a prueba o para ver qué estaba hablando, para poderlo apresar, poderlo criticar, poderlo señalar, poderlo condenar. Y estando los fariseos, le hicieron una pregunta, y como dice el Evangelio, para ponerlo a prueba. Y la pregunta fue, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Jesús no respondió la pregunta, porque Jesús respondió la pregunta con otra pregunta. No le respondió de una vez. Y Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Y qué prescribió Moisés? Y ellos le contestaron, bueno, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús le dice, pero Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón de ustedes, pero eso no es así. Y Jesús dijo cómo eran las cosas y corrigió a esos fariseos, porque le está diciendo, las cosas no es así. Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre, pues cuando elige a una mujer, pues deja a sus padres, a su familia, para unirse con esa mujer, o viceversa. La mujer deja a su familia para unirse con aquel hombre que ella ha elegido. Pero, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Que lo que Dios une, primero no lo puede separar el hombre, y lo que Dios une lo hace una sola cosa, lo hace una sola carne. Ese es el sacramento del matrimonio. Y dentro de la iglesia no hay divorcio. Mientras en el mundo civil vemos que si hay divorcio, lo importante es tener la plata para poder pagar el divorcio. Pero dentro de la iglesia no hay divorcio. Pero de repente ustedes me dirán, pero hemos escuchado de que unas personas se divorciaron de la iglesia. No fue que se divorciaron. Cuando el nombre fue un matrimonio que la iglesia anuló. Ese matrimonio fue anulado por la iglesia. Y cuando eso pasa es porque en ese matrimonio, cuando se casaron por la iglesia, no hubo verdad, no hubo sinceridad. Por eso, antes de casarse, los novios se acercan hasta la oficina parroquial y llenan un expediente matrimonial. Antes han hecho un curso matrimonial y luego llenan un expediente con 2 testigos y allí le hace una serie de preguntas donde él y ella responde, donde él y ella muestra la sinceridad de lo que ellos piensan hacer, que es unirse. Pues bien, cuando sale matrimonios nulos es porque no hubo sinceridad en ese matrimonio no hubo verdad, y Dios no bendice las mentiras. Dios cuando bendice, bendice el amor, bendice la verdad, pero cuando en ese matrimonio hubo falsedad, hubo mentira, pues allí no hubo matrimonio. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Se debe demostrar que en ese matrimonio hubo engaño, no hubo sinceridad, la verdad no estuvo en ese matrimonio, y lo que hace la iglesia es anular un matrimonio que no lo hubo. Sí, ejemplo, de repente una persona se casa con otra y esa persona estuvo casado, es extranjero y estuvo casado en su país, estuvo casado por lo civil con otra persona,
y en el matrimonio no lo dice. ¿Sí? Cuando se llenó el expediente matrimonial, de repente pasa el tiempo y cuando en la casa donde vive con su pareja llega un correo y de repente la otra pareja lo abre y es un papel donde se lo manda para que firme el divorcio y la otra pareja se da cuenta de que esa persona estuvo casada con otro o con otra y no lo sabía, pues ahí en ese matrimonio hubo un engaño y es ahí donde se comprueba el engaño y sale la nulidad del matrimonio. Y así pues puede haber muchos ejemplos, pero en la iglesia no hay divorcio. Cuando eso pasa es una anulidad de matrimonio, porque en ese matrimonio no hubo sinceridad. Pues bien, el Señor dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, y lo que Él une se forma una sola cosa. ¿Qué significa eso? Una sola carne, una sola cosa. Pues cuando era novio eran dos, pero cuando se casan ya no se puede pensar independientemente, ya se debe pensar como una sola persona, ¿sí? Cuando era novio, la pareja de repente podía decir, él o ella, amor, me voy de vacaciones 15 días a visitar a mi familia, a una tía que tengo tiempo que no la veo. Y bueno, el novio o la novia se va por 15 días, ella o él le dirá, bueno, ¿por qué tanto tiempo?, etcétera, y se van a estar comunicándose por el teléfono, por los mensajes, por el WhatsApp, etcétera, etcétera, pero se va y se está 15, 20 días. ¿Por qué? Porque en ese momento son dos personas, son novios, pero cuando se casa dejan de ser esas dos personas para comenzar a ser una sola carne, una sola persona, una sola cosa. ¿Y qué significa esto? Eso ya significa que si él le dice a su esposa, ¿sabe qué, amor? Me voy de vacaciones 20 días. ¿Qué va a hacer la esposa? ¿Cómo? ¿Se va de vacaciones? No, venga para acá, sentémonos a hablar. ¿Por qué? Porque usted ya no puede pensar en usted. Ya aquí pensamos es en unidad. Somos una sola cosa, somos una sola carne. Ahora suena mejor si se dice, mira, amor, yo he pensado, vamos a salir de vacaciones, ¿sí? Así suena mejor. Entonces los dos se van de vacaciones, pero ahí ya no puede decir, me voy yo y usted se queda. ¿Por qué? Porque ya esa persona no es una persona independiente, ya son dos, ya es una pareja, ya es una sola carne, ya es una sola persona, ya es una sola cosa. Por lo tanto, ya se debe planificar y se planifica es entre ambos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir, que ya es una sola cosa, una sola carne, una sola persona, porque cuando se piensa así, cuando se actúa así en el matrimonio, pues ese matrimonio será feliz. ¿Por qué? Porque hay diálogo, porque hay unidad, hay comunión, y han sabido entender que lo que Dios une es para siempre, y lo que Dios une, esas dos personas que el Señor unió, se transforma en una sola persona, en una sola carne. Y eso es lo que debemos entender y deben entender las parejas, porque a veces se casan y eso no lo entienden, y cuando eso no lo entiende, pues una de esas parejas quiere hacer lo que quiere, como si son o como si siguen siendo personas solteras, y eso trae problemas, consecuencias en los matrimonios. Y el Señor quiere que el matrimonio sea para siempre. El Señor quiere que sea hasta que la muerte los separe. Y cuando se casan, pues no son dos personas perfectas. Cada cabeza es un mundo. Entonces, ellos dos, aunque son una sola carne, pues también tienen su manera de pensar. Y a lo largo de la vida, pues va a haber algunas diferencias, algunas peleas, algunas dificultades, algunos problemas, pero todo eso es el matrimonio. Pero si en el matrimonio hay respeto, hay amor, pues se sabrá llevar todas esas dificultades para salir siempre a flote, para salir siempre adelante y llevar el matrimonio a un puerto feliz, que es lo que el Señor quiere. Pero cuando la pareja no tiene eso en su mente, cuando la pareja no está formada, pues cuando llega el primer problema, ya se están divorciando, ya uno corre para un lado, el otro corre para otro lado, ya hay un divorcio, y siempre hay uno
que sale mal parado, que son los niños, que son los hijos, esos niños que va a terminar pidiendo la bendición a un papá que no lo es o a una mamá que no lo es. ¿Por qué? Porque sus padres pues se divorciaron cuando comenzaron a llegar los problemas, y cuando se casa pues siempre habrá problemas, a veces problemas sencillos, a veces un problema un poquito más dificultoso, pero los problemas siempre lo habrán. A veces situaciones económicas, a veces enfermedades, a veces algunas dificultades, a veces problemas, cuestiones de trabajo, otra vez algún celo por ahí metido, pues, pero todo eso se tiene que saber llevar. Cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay diálogo, pues siempre la pareja va a salir airoso. Pero una pareja, una familia necesita siempre tener el centro de la familia a Jesús, que Jesús sea el centro del hogar, que Jesús sea la piedra angular de ese hogar, para que ese hogar pues se mantenga siempre unido, porque aquellos hogares que se aferra a Jesús, aquellos hogares que pone su familia en las manos de Jesús, ese hogar siempre saldrá adelante, a pesar de las dificultades que puede haber en el camino, siempre encontrará el auxilio de Dios, que quiere ayudar a la familia, quiere ayudar a los matrimonios y quiere ayudar a todos los hogares, porque hasta el mismo Hijo de Dios quiso tener su propio hogar, su propia familia. Pues hermanos, pidamos por toda la familia del mundo, pidamos por nuestra familia, para que nuestra familia y toda la familia del mundo se mantenga siempre unida, como la familia de Nazaret, esa gran familia que fueron Jesús, María y José, para que toda la familia estén unida, para que toda la familia pues nunca le falte nada en su mesa, en su casa, para que nunca le falte el trabajo y para que reine siempre la paz y la salud. Pues hoy de manera muy especial vamos a bendecir a todas las familias y vamos a terminar en manos de María, la Virgen. La Virgen intercedió por aquella pareja que se casaba en la boda de Caná, pues pidámosle también a María, a nuestra Madre, y pídenle ustedes siempre a la Virgen que interceda por su familia, para que su familia se mantenga siempre unida y en paz. Y vamos a terminar en las manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre